Hola, ¿qué tal? Nos reencontramos aquí en TV Senado para presentar una nueva conversación en profundidad de campos, esta vez con un parlamentario que representa a una región, yo creo que una de las más bellas de nuestro país, ¿ah? Aquí está la ficha de presentación. Senador Alfonso de Urresti, representante de la región de Los Ríos, militante del Partido Socialista, abogado, 58 años y actualmente está en el Senado de la República, donde fue vicepresidente. Este año preside la instancia de Constitución, integra otras como Obras Públicas, Desafíos del Futuro y Presupuestos, entre otras comisiones de la Cámara Alta. Bueno, estamos listos ya para conversar con el senador Alfonso de Urresti, militante del Partido Socialista, región de Los Ríos, capital Valdivia. ¿Cuándo ingresó al Partido Socialista, senador? ¿Cómo está usted? Un gusto, Sergio. Oiga, ya yo creo que voy a cumplir los 40 años de militancia, no más, porque, bueno, yo ingresé en la época de la dictadura en que el partido no tenía una existencia legal, jurídica. Nosotros ingresábamos con un proceso muy lindo que era un contingente Carlos Lorca, que era en homenaje al último secretario general de la Juventud y casualmente Carlos Lorca Tobar, médico, ¿no? médico, diputado por Valdivia, detenido desaparecido, y hacíamos un contingente, era una preparación, formación para ingresar a la Juventud Socialista, en ese tiempo almeidista, y es allá en la década del 84, aproximadamente 85. Son largos años de militancia y bueno, los partidos políticos, principalmente de izquierda, no tenían existencia legal, entonces era muy lindo porque no había un registro, eh, digamos, material, pero obviamente había un vínculo, un juramento. Es muy lindo, ya, yo creo que ya voy por los 40 años. Hay una parte fea en la política, por ejemplo, con respecto a los sondeos de opinión pública, que los partidos políticos están mal evaluados en general, el Parlamento también, y tenemos los municipios con una gran cantidad de alcaldes. Hay uno, por ejemplo, el caso del alcalde de Torrealba, que está en prisión en este momento, Daniel Jadue de Recoleta, también ahora formalizado, qué sé yo, con prisión preventiva. ¿Qué nos está pasando como país? Porque esta es la instancia donde se resuelven los problemas, el Parlamento, en la política, en los municipios. A ver, en primer lugar, yo creo, Sergio, no es bueno generalizar. Muchas veces uno se encuentra en la región que dice, mire, todos los políticos son malos, pero usted no. Obviamente la gente tiene una cercanía con quienes somos de un territorio y quienes nos han votado. Eh, yo creo que hay que seguir enalteciendo la política. La política es un arte de dialogar, de conversar. Estamos aquí en el ex Congreso en Santiago. ¿Cuántas personas pasaron por acá? Pablo Neruda, Salvador Allende, los Alessandri, Patricio Elwin, bueno, decenas de políticos que hicieron de todo, digo, todo el arco político, hicieron aquí su, su, su andar, se pusieron de acuerdo. Yo creo que a veces hay una exacerbación de asignar todos los problemas a los políticos y el Parlamento. Me hago cargo por el Parlamento y la militancia política. Tenemos que seguir avanzando en transparencia, en rendición de cuentas. Se han aprobado leyes para alternancia para no quedarse eternamente en los cargos, y creo que son buenos. Y hago un capítulo especial respecto a los municipios. Yo estoy extremadamente preocupado porque si tú lo ves, es de todo el arco político. Esto ya no es de un sector que uno habitualmente decía, mire, la oposición es de tal forma, a la derecha, o nos acusaban la izquierda. Hoy día tenemos del Partido Comunista a la UDI, alcaldes formalizados o con prisión preventiva. Yo creo que los municipios y los gobiernos regionales también, que tuvimos durante el año una serie de cuestionamientos, tienen que extremar sus medidas de control. Se manejan muchos recursos, hay mucha discrecionalidad a veces entre tal o cual situación, y son decenas, por no decir miles de millones de pesos que se manejan en ese presupuesto, y ahí claramente hay negociaciones incompatibles, fraude al fisco u otros delitos. Yo creo que la Contraloría
el Ministerio Público y también la propia legislación, particularmente en aquellas instituciones de gobiernos locales y gobiernos regionales donde se manejan recursos, donde se asignan, tenemos que ser más rigurosos para que no ocurran este tipo de situaciones. La intervención del presidente de la República en la cuenta pública al Parlamento sin duda que dejó varios hechos instalados como preocupación del gobierno y que comparte la ciudadanía y por supuesto el Parlamento. Por ejemplo, en seguridad, el aumento de las dotaciones policiales. ¿Usted lo ve como una iniciativa que se va a plasmar pronto? Sí, espero que así pueda ser. Yo soy presidente de la Comisión de Constitución. Estamos ahí respaldando una serie de iniciativas, fortalecimiento, por ejemplo, del Ministerio Público. Más de 800 funcionarios van a ingresar al Ministerio Público, a la Fiscalía. Pero ahí también tenemos que ser rigurosos, tanto en Carabineros, PDI, Ministerio Público. No solo aumentar por aumentar. Tú no puedes decir, vamos a tener, no sé, 2.000 carabineros más todos los años, eso va a mejorar proporcionalmente. Tenemos que también tener una capacidad, y se lo he dicho a la ministra del Interior y lo hemos argumentado, que nosotros tenemos que respaldar las instituciones, PDI, Carabineros, Gendarmería, Ministerio Público, pero también tenemos que hacer revisiones de sus procedimientos, porque claramente algo está fallando también dentro de Carabineros. Vimos hace un par de semanas 13 carabineros aquí en el barrio Mex, en Santiago, absolutamente capturados por la delincuencia. En el Ministerio Público tenemos en Rancagua, en Los Ángeles, en el propio Puerto Natales, investigaciones profundas dentro del propio actuar del Ministerio Público. Entonces, tenemos que también enfrentar que cuando hoy día estamos en presencia de crimen organizado, narcotráfico y otros delitos complejos, tenemos que también cuidar nuestras instituciones con mayor recursos, con mayores garantías, pero también con procedimientos internos mucho más eh, precisos, más rigurosos, lo que permite anticipar y no reaccionar frente a delincuencia. Esos carabineros que se comprometieron y se metieron en el mundo delictual ahí en Estación Central no lo hicieron la última semana ni lo hicieron un fin de semana. Tenían una organización, tenían una fórmula. El fiscal que tenía tratos con defensores de narcotraficantes lo tenía de antes, no en una situación, y los municipios que cometen ilícitos no es una licitación, sino es un conjunto. Entonces, yo creo que como sociedad, y aquí es donde a veces el debate no nos deja, el bosque no nos deja ver el cielo, tú tienes que no generalizar, pero buscar instrumentos claros. Por ejemplo, yo apoyo absolutamente una reunión que teníamos hace un par de semanas con la OSD en relación a transparencia estándar, declaraciones de intereses y patrimonio, tener inteligencia, un sistema de inteligencia que anticipe el sistema de nuevo movimiento en los bancos. Hoy día muchas veces de la plata, siguiendo el dinero, tú puedes saber quién se está enriqueciendo. Es cosa de mirar cuál es el patrimonio, cuál es el estándar de vida que está teniendo un determinado funcionario, que tú sabes, un funcionario público que gana un determinado sueldo. Lo que ocurre, Sergio, con los ex comandantes del ejército, que tenían los gastos reservados, comandantes en jefes que vivían como ricos, con casas enormes, vehículos de alta gama. Claramente tú tendrás que observar que ahí algo está ocurriendo. Viajes con familiares a todas partes del mundo en primera clase, con hoteles. Tú ahí tienes que tener un equipo de anticipación y no que tenga que ser un subalterno que nunca va a denunciar en la jerarquía militar a un superior. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que abordar distintas instancias, no generalizar, sino ser sistemático en esta lucha contra la corrupción, contra los abusos y contra malas prácticas. El Ministerio de Seguridad es visto positivamente por una gran mayoría de personas, pero hay gente que dice que esto aumenta la burocracia y no resuelve el problema de fondo. ¿Cómo lo ve usted? Vuelvo al mismo tema. Yo creo que es importante alguien que esté dentro del Ejecutivo preocupado. A mí no me gusta cuando la ministra del Interior tiene que estar permanentemente en todos y cada uno de los procesos de orden público, el subsecretario y prácticamente todo el Ministerio del Interior ha abocado a eso. Yo creo que el Ministerio del Interior tiene que darle el impulso político. Yo creo que el Ministerio del Interior el Ministerio del Interior, si queda como tal, es el que impulsa la agenda política del gobierno, es el primus inter pares con sus otros ministros y va empujando la agenda de gobierno. Un Ministerio de Seguridad Pública ayuda, pero insisto y reitero, si tú no tienes a carabineros alineado, modernizado,
Mira, un dato de Carabineros que yo me alegro mucho cuando se le compra material y cuando se compran nuevos vehículos, nuevo equipamiento a Carabineros. Más del 50% de los vehículos de Carabineros, el 50% de su parque automotriz está parado porque está con problemas de reparaciones. ¿Por qué? Porque hay una mala gestión de flota. Hay vehículos que están funcionando, comprar unos autos Dodge y en la carretera austral, en destinaciones de Carabineros en el confín del mundo, enviaron un vehículo Dodge. ¿Dónde se repara ese vehículo cuando hay problemas? Tienen que llevarlo físicamente o a Santiago o a Concepción. Hay un problema de manejo de flota, nosotros no podemos, ahí hay que buscar fórmulas de externalizar esa situación, alguien que provea. Tenemos que buscar mecanismos distintos. Instituciones tan grandes como Carabineros necesitan una modernización de su equipo, que salga Carabineros a quien han formado, a quien hay un largo proceso en aspectos administrativos y el Carabinero esté pensando el delito, esté investigando. Lo mismo en el Ministerio Público. Se nos En sol- Carabineros debería existir un solo escalafón o No, mantener. de todas maneras, mire, esto se lo hemos planteado a distintos presidentes, a distintas instituciones. Eso es un resabio clasista, un resabio de discriminación. ¿Por qué tiene que haber un estamento de oficiales y suboficiales? Un solo escalafón y el más capaz, el que desarrolla mayor competencia, llega a general director y también con igualdad de hombres y mujeres. Eso es absolutamente anacrónico en nuestro ordenamiento. Yo creo que por eso pasa también una fórmula, es una institución extremadamente eh, lenta en la toma de decisiones. Me toca en la región de los ríos pelear históricamente desde la construcción de un retén en el barrio de Las Ánimas, que es la parte norte de Valdivia, o en otros lugares. Mire, años, no años, 10, 15 años hemos llevado a los generales directores, a los ministros de Interior para perdón el chilenismo, un pinche cuartel de Carabineros. Es una burocracia enorme. Entonces, creo que no va a ser eficiente un Ministerio de Seguridad Pública, no va a ser eficiente los aumentos de presupuestos si nosotros no tenemos también una profunda modernización. Recuerdo una vez un oficial de Carabineros, un general que me mostraba la importancia hoy día por ejemplo, con la georreferenciación para saber dónde está desplegado sus distintas patrullas. Esos son elementos básicos que nosotros tenemos que tener. Ahí tú utilizas bien la tecnología Si para seguimos tener, las micros con georreferenciación, tú también ¿por qué no el- también en la la policía? policía, tú puedas decir dónde fueron los recorridos, las cámaras, pero yo siento que Carabineros tiene que tener una profunda modernización. Entonces, nosotros generalmente nos quedamos en estas situaciones reactivas ante los alevosos asesinatos de Carabineros, todo el apoyo a Carabineros. No, el apoyo tiene que ser permanente, pero también tiene que ser un proceso de mirarse y Correcto. modernizarse. Y generalmente las instituciones tan grandes como Carabineros repiten conductas inveteradas que se van acumulando por la cantidad de años que tiene. Muchas veces en las escuelas de formación son los propios ex carabineros los que enseñan. Tú tienes que tener capacidades de inyectar nuevas maneras de gestión, ingenieros comerciales, Correcto. ingenieros civiles, Ya. en materia de igualdad. Carabineros se ha ido modernizando, la incorporación masiva de mujeres en materia de derechos humanos, impregnar a Carabineros en la formación, los valores fundamentales de la democracia y derechos humanos. Me alegro que ahora Carabineros y la PDI están trabajando, por ejemplo, en delitos también en ciberseguridad, delitos ambientales. Entonces, yo creo que hay que ser más sostenidos en ese proceso de modernización que requiere más recursos, pero también requiere revisión de los procedimientos. Senador Durresti, tenemos una persona, senador o senadora de la República, que está con nosotros y que quiere hacerle una pregunta. Veamos qué pregunta es. Hola Alfonso, un agrado saludarte en este programa que estás de Profundidad de Campo. Tú eres el presidente de la Comisión de Constitución, nuevamente tienes una enorme tarea. Yo te quiero pedir con especial ahínco que puedas priorizar dentro de los múltiples proyectos de ley el de la venta ilegal de medicamentos en Chile, que es una situación muy escandalosa, grave y que requiere poner límites. Sé que hay muchas otras prioridades. Si pudieras contarnos, ¿dónde va a estar el foco en una comisión tan relevante como la que tú diriges durante este año? Buena pregunta de colega y amigo, compañero senador Juan Luis Castro.
De todas maneras, recogemos esos antecedentes, sé la preocupación del senador que en innumerables casos o ocasiones me ha señalado el poder discutirla, la vamos a ver de todas maneras. Lo que ocurre es que en la Comisión de Constitución hoy día tenemos una nutrida agenda, fortalecimiento del Ministerio Público, despacho de una ley enorme y un cambio muy grande que viene a los notarios y conservadores, la ley antiterrorista, fortalecimiento del Ministerio Público, como decía, también ejecuciones de pena, acceso a la justicia. Mire, son decenas, pero lo vamos a ver porque la cantidad de circunstancias, de situaciones que se derivan de esta venta ilegal de fármacos en cunetas, en cualquier lugar, no en En las lugares, ferias libres. en las ferias libres, pero tú a veces te encuentras en lugares, vas saliendo no sé, de un evento deportivo y venden camisetas del equipo de fútbol y un poco más allá remedio eh, tiene que abordarse. Lo vamos a ver de todas maneras y recojo absolutamente esa preocupación que tiene que ser con un conjunto de delitos. Nosotros en Chile, Sergio, yo voy a decir acá algo que puede ser contradictorio en mi condición de abogado y de senador. Es que permanentemente creemos que las leyes van a cambiar las conductas y después de esa ley va a cambiar tal o cual situación. Yo creo que hoy día tenemos nosotros muchas normas que no se cumplen del todo. Y vuelvo y reitero a las instituciones, cuando tú tienes instituciones que están fiscalizando permanentemente, cuando están haciendo cumplir lo que ya existe, tienes un mejor funcionamiento. El combatir las incivilidades, el combatir y hacer respetar el cumplimiento de normas que nos hemos dado como país, creo que es una tarea bien importante. Yo siempre a propósito de Carabineros me molesta mucho cuando a vista y paciencia de la autoridad la gente se estaciona mal, se estaciona arriba de las veredas, se estaciona en una situación y todos hemos hecho algún momento Claro. estacionarnos mal, pero tenemos que tener la seguridad de que vamos a ser sancionados. Y yo creo que si tú comienzas a relativizar esas situaciones, las normas de velocidad, las normas de circulación, de estacionamiento, de permisos de circulación, por decirlo en ese ámbito, tú lo vas normalizando y no es que necesites más leyes, es cumplimiento, seguimiento. Creo que después de la pandemia hay muchas situaciones que se normalizaron, pero que claramente están al margen de la ley y ahí tenemos que Por cierto. cumplir de todas maneras esos mandatos legales. Ya, hagamos una pausa De todas aquí maneras. en Profundidad de Campos con el senador Alfonso Urresti, región de Los Ríos, capital Valdivia, militante del Partido Socialista. Volvemos con usted en un instante. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos para seguir conversando con el senador Alfonso Urresti. El presidente de la República hizo referencia a un proyecto para legalizar totalmente el aborto en nuestro país. Pero hemos escuchado voces que dicen que eso tiene una vinculación prácticamente con todos los proyectos de ley que se discuten en el Congreso y eso va a crear problemas. ¿Está en riesgo la reforma previsional, por ejemplo, el pacto fiscal a raíz de esta propuesta que llegaría al Parlamento a fin de año? No, de ninguna manera. Yo creo que esta es la clásica monserga de la derecha, una derecha conservadora que evita los debates, los elude, no los enfrenta. Eh, el aborto es perfectamente abordable, discutible. Yo respeto las distintas posiciones. Yo voté a favor de las tres causales. Creo que hay que seguir avanzando. Creo que hay que estudiar esta objeción de conciencia que se ha abusado por parte de los médicos y personal médico que prácticamente todos se acogen a ellas para no cumplir esa norma y creo que la derecha, y lo lamento porque la derecha representa un sector de este país, pero tiene que salirse de esa actitud permanentemente conservadora. Yo recuerdo cuando la derecha, a propósito de la ley de divorcio, por ejemplo, nos decían que se iba a acabar la familia, que se iba a morir la mitad de este país porque íbamos a tener la ley de divorcio. Y no obstante, algunos parlamentarios que votaban en contra se anulaban o se divorciaban. Hay O sea, varios casos, parece. pero es una cosa contradictoria. Después nos hablaban del matrimonio igualitario, que también iba a haber un acabamundo, o del aborto en tres causales. Yo creo que uno nunca tiene que negarse a un debate. Yo tengo la legítima posibilidad en el debate de argumentar a favor o en contra, y votar es legítimo. Si alguien que vote en contra es legítimo, yo lo entiendo, pero eso no puede llevarnos a
a prohibir o a hacer imposible un debate como es el aborto o la eutanasia, que es otro tema que también tenemos que abordar en este país. Yo espero que la derecha salga de esa actitud cerril, un poquito anquilosada en visiones conservadoras que se niega al debate. Ojalá que eso pueda evitarse y, insisto, democráticamente uno es libre, el voto es público, pueda argumentar y votar a favor, en mi caso, en ese debate o en el caso de la eutanasia que el presidente también lo planteó. Bueno, el presidente de la República también planteó que antes de fin de año vamos a tener un proyecto de negociación multinivel y eso provocó inmediatamente la reacción del mundo empresarial. Dice que ellos no han sido invitados a conversar, pero se ha dicho que el gobierno y la CUT tuvieron un primer diálogo y que van a invitar también a los empresarios. Pero el empresariado, el gran empresariado, ha argumentado, y lo vimos en el Parlamento, de que esto va a perjudicar ostensiblemente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Esta nación? Mire, otro clásico de la derecha. Se sube el sueldo mínimo, van a quebrar las pequeñas empresas. A las 40 horas vamos a tener inconveniente el royalty minero y van a quebrar las empresas de minería. Yo creo que este país tiene que salir de esas caricaturas. Hay que estudiar, hay que ver la legislación comparada. Hay países a los cuales uno respeta, como Alemania, que tienen obviamente pactos mucho mayores por sectores de economía, el mismo Estado español. Yo creo que tenemos que buscar hoy día el sindicato, la negociación solo en el ámbito de una empresa, tal o cual está dado en función de la capacidad que tenga ese sindicato para negociar en ese ámbito. Yo creo que hay que buscar otro tipo de legislaciones. Me parece bien el diálogo permanente entre la CUT, los empresarios, el gobierno. Eso es lo serio, eso es lo responsable y que también compartamos. Si al país le está yendo bien en una determinada actividad económica, le está yendo bien, que los beneficios se puedan retribuir mejor a ese sector, a esa empresa, a ese mundo laboral que ha colaborado. Yo creo que también tenemos que salirnos de las caricaturas, avanzar en mejor distribución del ingreso y en mejor participación del trabajo en la distribución de las utilidades que tenemos en nuestro país. Insisto, el presidente Boric impulsó y lo apoyamos absolutamente el proyecto de 40 horas, nos decían que iban a quebrar, que iba a ser un tremendo problema económico. Yo creo que eso avanza también en tener más dignidad, en tener más tiempo libre, ser más eficiente en el trabajo y donde yo sí, Sergio, pondría un acento en que debiera ser un consenso de todos y no entiendo cómo existen todavía sectores tan conservadores o tan refractarios a eso, es la reforma previsional. En Chile, independiente del trabajo que cada uno tenga, independiente de su posición política, si es de izquierda o derecha, tenemos que ser claros que las pensiones no son buenas. Parece que la piedra del tope sigue siendo el 6%, que la derecha plantea que debe ir totalmente al fondo o las cuentas individuales. En cambio, el gobierno tiene porcentajes para solidaridad una parte y la otra para las cuentas individuales de los implicados. Hay que buscar un buen acuerdo, ni lo uno ni lo otro, se puede buscar un 3-3, 4-2, buscar una fórmula, pero yo insisto, mira, cada día a mí esto me angustia porque conozco a mucha gente, y algunos que son de mi sector y otros que son completamente adversarios políticos, en que transcurrido el tiempo, acumulado los 65, 70 años, pasas a la jubilación en condiciones muy precarias. Y eso no es bueno para Chile, no es bueno ni para el gobierno, ni para la oposición, y para los gobiernos que vendrán. Nosotros, Chile se hace grande, se va a hacer un país más respetado y más cohesionado cuando tengamos un sistema que efectivamente, con la fórmula que se estime conveniente, pero un sistema social, un sistema de protección, un sistema previsional que le dé dignidad a cualquier chileno o chilena que, cumplido tu plazo laboral, que todos, Sergio, lo hemos tenido y vamos a llegar allá, tú puedas decir, mira, puedo vivir dignamente, yo siempre lo digo como un ejemplo, una vez me lo decía una señora, tener por lo menos la plata para invitar a tomar helado, tomar no sé, invitar a tus nietos a poder decir, puedo darme un gusto, puedo yo tomarme una cerveza, un café con mis ex compañeros, amigos, cuando Bien. esté jubilado. Eso, si eso no se produce, si uno termina viviendo al 3 y al 4, encerrado en su casa, cuidando el peso porque no tienes en qué cómo disponer de recursos para gastar, es muy indigno. Y yo creo que como sociedad
independiente de nuestra visión ideológica, no podemos seguir obviando esa situación. Oye, el presidente de la República habló del sistema de trenes. Chile tuvo un sistema de trenes en el pasado que era extraordinario, pero habló Gran Concepción, se suma Rancagua, Curicó, Talca, Temuco, también La Serena, Coquimbo, Valle, Valparaíso, Tiltil, Lota, Coronel, Osorno, y, tren entre Yanquihue y La Paloma en Puerto Montt, pero no veo trenes para Valdivia, la región de los ríos. Mire, estaba en la cuenta pública del sábado y puse inmediatamente ahí un Twitter sobre esa situación. La región de los ríos también es Chile. Confío en el presidente Boric, con quien he podido conversar, y él mismo señalaba, queremos llegar también a Valdivia. El día lunes, ayer estuvimos... Siempre combinación en Antilhue, ¿no? Antilhue la espera, como decían los Cuando iba a la chuanquillos. Escuela Normal de Valdivia, entré al sur a Puerto Montt, pero en Antilhue sacaban unos carros y los ponían en función de Del llegar a calle, Valdivia. 28 kilómetros, y ahí en Antilhue uno se comía además unas tortillas al rescoldo con longaniza No me diga y nada. arreglado con algo para el güero, para no aturarse. Pero estuvimos este lunes con el delegado presidencial de la región, con el alcalde de Los Lagos, con Ferrocarriles del Estado, porque se están haciendo trámites. Yo confío en el presidente Boric que esta política 3 para Chile, que creo que hay que destacarla. Hay que ir uniendo todos aquellos tramos de la vía principal y los ramales para poder integrarlo, y no me cabe duda que vamos a tener noticias en Valdivia. Me hubiera gustado escucharlas en la cuenta, pero confío en el presidente, en el equipo DF, lo hemos trabajado tanto con la alcaldesa de Valdivia como con el alcalde de Los Lagos para reponer el servicio ferroviario, estos 28 kilómetros. Ahí tenemos un tren hermoso que se llama el Valdiviano, que es un tren de turismo con una locomotora a vapor, pero también un tren de cercanías que permita conectar eso. Y también hay otros lugares que son limítrofes, tanto los Lanco hacia el norte, el Lanco, Loncoche, Pitrufquén, a el Gran Temuco, y por otro lado La Unión con Osorno. Yo creo que tenemos que ir articulando distintos tramos que nos permitan conectividad, cercanía y algo, Sergio, que creo que es muy importante y es muy relevante que el presidente Boric haya tomado también esta aposta de los trenes. Yo quiero hablar también de en la administración Piñera. También hubo algunos brotes y algunas autoridades que también apostaron a ferrocarriles, y creo que hay que ser correcto en eso, y ojalá que las nuevas autoridades también lo tengan, porque ferrocarriles tú lo vas haciendo paso a paso. Un gobierno hace la vía, otro equipo, otro señalética. Tenemos que seguir porque el caos que estamos teniendo en una serie de ciudades intermedias como Osorno, La Unión, Valdivia, Temuco es insostenible. El aumento del parque automotriz es insostenible con infraestructura vial. Hoy día lo que necesitamos son trenes de cercanía, además de largo recorrido, pero trenes que nos permitan movilizar entre estas pequeñas ciudades o ciudades intermedias de mejor manera. Y algo notable, que tenemos que recuperar la infraestructura que tenemos. La mayoría de las estaciones de ferrocarril están en el centro de la ciudad, entonces eso te permite inmediatamente comunicar y mover bien a la gente y sacar vehículos, sacar camiones, sacar buses de las ciudades que hoy día están siendo insostenibles. En forma elogiosa, el presidente de la República habló del acuerdo Codelco-SQM para la explotación del litio, pero sin embargo hay algunos dirigentes políticos, parlamentarios, que forman parte de la coalición de gobierno, que están recurriendo a la Contraloría porque consideran que toda esta negociación es como sospechosa. Mire, yo hago un distingo de dos órdenes de cosas. Creo que el acuerdo Codelco tiene que tener un acuerdo para la explotación del litio, y me parece bien. Y me parece adecuado que avance en la perspectiva de que Chile sea líder, así como es líder en cobre, tengamos un liderazgo en materia del litio, pero que me parece incorrecto y me parece francamente impresentable es que los nietos de Pinochet, los hijos de Ponce Lerú, puedan estar en el directorio. A mí eso como socialista me irrita, me, eh, me repugna, porque no solo por lo que significa Pinochet, sino porque Ponce Lerú es el epítome, es el niño símbolo del saqueo a las empresas públicas y de la corrupción en política con el financiamiento ilegal. Lo digo con todas sus letras y me haré parte también en todas las presentaciones. Un proyecto de explotación de litio, un proyecto de esta envergadura
tiene que hacerse con realidad, con capacidad, con respeto a las comunidades indígenas, al medio ambiente, pero no puede tener sentado en su directorio a los nietos o a las nietas del dictador y familiares de Ponce Lerú. Había una cláusula que el ex ministro Vitrán estableció cuando se hizo el primer arriendo entre Codelco y SQM, que no podía formar parte Ponce Lerú de este directorio. A mí no me gusta que en este proyecto hasta el año 2060 se haya obviado esa cláusula y tener sentado. A mí me parece, como socialista, como un hombre que vivió, que me tocó ver la dictadura, me resisto, me rebelo a haber sentado en ese directorio, aunque sea favorable para Chile, a los nietos, a las nietas del dictador de Pinochet y parientes de hijas de Ponce Lerú. No me parece correcto. Hay otro punto también que es importante y que dice relación con el sistema público de financiamiento. Estaba mirando el presupuesto de la Nación también, el caso del Banco Estado, pero por otra parte, sería interesante que usted pudiera comentar, por ejemplo, con respecto a la propuesta en construcciones hospitalarias, porque hoy día tenemos un déficit, hay muchas cirugías que no se realizan y eso significa muchas veces la muerte para las personas. ¿Usted piensa que eso está bien abordado por el presidente? Y le hago otra pregunta sobre la misma cuestión de financiamiento. El caso del crédito con aval del Estado, famoso CAE, que el presidente no profundizó, muchos echaron de menos que no especificara más el presidente de la República. A ver, partamos por lo último. Creo que hay que abordar el CAE, creo que hay que distinguir, no puede haber un perdonazo, hay que distinguir a algunas familias que es una mochila imposible de sostener, pero aquellas personas que dejaron de pagar simplemente porque no quieren hacerlo, me parece impresentable. Creo que incluso hay algunas personas que ocupan cargos públicos que no lo han pagado. Creo que no puede haber un perdonazo porque además no da la plata para ello. Aquellas personas que se endeudaron y esto está identificado principalmente mujeres que quedaron muy endeudadas. Creo que hay que buscar una fórmula, pero de ninguna manera un perdonazo, porque eso es imposible. Además, desincentiva a aquellas personas que legítimamente están pagando. Pudieron estudiar, tuvieron un buen trabajo y tienen una renta. Esas personas no debieran por qué estar condonadas. Incluso hay gente que es más bien de una clase media alta, que creo que no corresponde que el Estado les condone. Pero espero escuchar la propuesta que en septiembre va a ser el Ministerio de Educación. Y respecto a los hospitales, creo que ya sea por vía concesiones o por otras vías, se están construyendo una serie de hospitales a lo largo de todo Chile. Yo me alegro con eso y hay que seguir impulsándolo. Renovar hospitales que principalmente están, muchos de ellos en precarias condiciones o están funcionando muy mal. Ahí tengo, eso sí, algunas observaciones, que hay que mejorar el sistema porque lo estamos padeciendo en la comuna de La Unión, en la región de Los Ríos, la segunda ciudad más grande. Un hospital que iba con otros de Río Bueno, Los Lagos y Puerto Varas, hoy día está paralizada su inicio por el Consejo de Monumentos Nacionales, por consulta indígena, porque no hay una anticipación. El mandante es Obras Públicas, es Salud, se le manda a concesiones llevarlo adelante, pero no dialogan los servicios y tenemos ahí, por ejemplo, el caso de La Unión, una absoluta visión periférica del Consejo de Monumentos, que no obstante que hace 16 meses ya habían hallazgo, no anticipó la consulta indígena y por tanto nos demoramos otro año en empezar. Yo creo que no tengo inconveniente en la construcción por parte de concesiones, pero creo que hay que mejorar el sistema. Los hospitales están demorando una eternidad en construirse. Luego viene todo el tema de equipamiento, con equipos médicos, con tecnología, que es demasiado largo el proceso. Senador, hoy se nos pasó el tiempo, usted quería irse luego. ¿Te tiene un minuto de confianza ahora? De todas maneras. Una idea, un pensamiento, una crítica, en fin, démosle, un elogio, lo que quiera. Démosle. A partir de ahora, ya. Usted habla un minuto. Bueno, mire, yo creo que es tremendamente importante a través de estos programas el inyectar optimismo en este país. Estamos
cansado de la descalificación de uno, de otro, esta visión pesimista. Tenemos buenos indicadores de crecimiento. Este es un país hermoso, un país en que uno se siente orgulloso de vivir, donde uno quiere criar a sus hijos, donde uno también quiere envejecer. Yo hago una invitación a recobrar el optimismo, a creer en nosotros, a fortalecer nuestras instituciones, a legítimamente discutir, pelear políticamente, pero no con esas descalificaciones. Tenemos un país hermoso, con decenas de oportunidades en todos los ámbitos, y tenemos que eso, ponerle más optimismo, más energía, más creatividad también para ir generando valor en nuestro país, pero reconociendo que tenemos una hermosa nación. Senador Alfonso Urresti, le queremos agradecer la gentileza de conversar una vez más aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. No, Sergio, un gran abrazo y a su disposición. Y a usted que sigue estas conversaciones, estos diálogos en el canal del Senado, le decimos será hasta la vista.